Lo que pasa es que tengo que negociar con lo que dejé en Puerto Rico. Y cuando llegue allá me van a decir, no, para allá tú no vas a buscar nada. Y yo no sé aquí cómo funciona, pero en Puerto Rico las cosas han cambiado. En Puerto Rico, ¿sabe quiénes son las que mandan? Las jefas. Ya nosotros, hermanos, allá, yo no sé si aquí todavía ustedes pueden conservar, los hombres conservan el poder, ¿o no? ¿Sí? ¿Todavía conservan? No, ok, no. Nosotros conservamos el poder detrás de nuestras esposas. Y cada vez, porque mire, yo tengo un lema. A mí me gusta hacer las cosas bien, porque si no voy a estar una semana comiendo arroz con trompa en mi casa. Y como yo no quiero comer arroz con trompa, pues yo mejor, hermano, obedezco. Mire, le voy a decir esto y en serio. Yo llevo 32 años casado, no, 33, menos mal que no me están escuchando. Porque mi esposa no me perdona que yo falle ni por un día. Me perdona. Es más, de vez en cuando me hace un test. Ven acá, y cuando nos conocimos, y qué ropa yo usé ese día. Y todavía me hace esa pregunta. Yo digo, muchacha, tanto tiempo, ¿no te pregunta eso? Claro. Así que, y pues los primeros años fueron un poco conflictivos. Pero los problemas en mi hogar se acabaron cuando yo cedí el poder del trono. Se acabaron las peleas, se acabaron los revoluciones, hermano. Somos totalmente felices. La mujer puertorriqueña es un poquito complicada, ¿verdad? También tengo que decirle eso, ¿verdad? ¿Verdad, Yari? ¿Verdad, Yari? ¿Verdad? Son como de una sangre más, ¿verdad? No sé, complicada. Pero somos felices, que es lo que importa, ¿verdad? Y vamos a llegar al cielo, hermano. Yo aprendí algo, ¿verdad? Y aprendí, esto se lo dejo, ¿verdad? Como un consejito. Yo aprendí algo de una hermana de mi iglesia que dio una charla para un matrimonio, y es que ningún matrimonio funciona de la misma manera. A veces nosotros cogemos un ejemplo. Ay, yo quisiera que mi hogar fuera como ese. No, ese no es tu hogar, hermano. Hay hogares adventistas que funcionan peleando. ¿Estamos claros? No a bimbazo, pero sí peleando. Pero es lo mismo, ¿verdad? Pero hay hogares, ¿saben lo que es bimbazo? No. A puño, ¿verdad? En Puerto Rico hacemos bimbazo. Un bimbazo que le van a dar un puño a usted en la cara, ¿verdad? Pero hay hogares que funcionan peleando, pero no así. Hay otros que nunca hay un sí ni un no, ¿verdad? Así que cada hogar es diferente. Usted maneje el suyo como mejor funciona su hogar. Ya está, ¿verdad? En la Biblia tenemos ejemplos de todos. Tenemos la historia del hogar que una vez representó a Dios en la tierra, el hogar de Jacob, que era un desastre, hermano. Un total desastre, hermano. Tan desastroso que más malo que muchos del mundo. Pero ese era el hogar que representaba a Dios en la tierra para la era de Jacob, ¿verdad? El de Abraham fue un poco mejor. El de Isaac fue mejor, ¿verdad? Así que en la Biblia hay de todo. Y Dios nos deja un ejemplo. Así que usted busque su felicidad en su matrimonio de acuerdo a cómo sea su matrimonio. ¿Está bien? Olvídese de los prototipos, olvídese de los ejemplos, hermano. Esos son, es más, estamos en California, puedo decirlo. Esos son, hermanos, cosas de Hollywood que nos han metido en la cabeza, ¿ok? No busquemos ejemplos. El ejemplo es cómo funciona mi hogar. Pero no vamos a hablar del hogar, ¿verdad? Eso se lo quise dejar simplemente, ¿verdad? Son 32 años de matrimonio, 1000 batallas, así que, ¿verdad? Podemos hablar un día, ¿verdad? De una charla sobre los hogares. Pero vamos a hablar de lo que venimos. Estamos hablando sobre la mujer, sobre la iglesia. Y esta mañana yo les hablé acerca de la primera iglesia. ¿Cuál fue la primera iglesia? La del Edén, ¿verdad? Yo hago test, yo hago pruebita, ¿ok? Vamos a ver. ¿Cuál fue la segunda? La de Nos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál fue la tercera? Ah, esa es que voy hoy, muy bien. Así que no, están despiertos, eso es importante. Tercera iglesia, Génesis 12. Vamos a leerlo. Y me gustaría aplicar, vamos al leo, está bien. Génesis 12, 1 y 2. Búsquenlo en la Biblia, no sé si lo van a proyectar aquí. Ah, bueno, sí, los hermanos ya están proyectando. Muy bien. Génesis 12 es cuando Dios levanta su tercera iglesia. Recuérdense, la iglesia de Set y Enos se perdió cuando vino el diluvio, quedó destruida básicamente. Ahí comienzan pues los descendientes de Noé a ser muchachitos y a crecer. Se establecen en la tierra de Ur, de los caldeos, lo que es Babilonia, lo que era Babilonia, lo que es hoy Irak. Se empiezan a acomodar en esa área
Y entonces Dios dice, bueno, ya es hora que yo vuelva a restablecer mi iglesia en la tierra. Hubo unos cuantos años que eso estuvo medio apagado, ¿ok? Como pasó entre Adán y Set. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti que una nación grande y te he de bendecir y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Este es el llamado que Dios le hace a Abraham para establecer su tercera iglesia en la tierra, representando a la mujer de Apocalipsis 12. Pues esa mujer va corriendo por toda la historia de la Biblia. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra? El papá de Abraham, cuantos años antes, había salido de su tierra nativa y se habían establecido en Harán. Ahí habían hecho riquezas. Así como ustedes que están aquí haciendo riquezas en California, ¿verdad? Así mismo, algo parecido. Así que habían hecho riquezas. Y Dios le dice, ahora necesito que te vayas. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dijo a Abraham que se fuera? ¿Saben por qué? Porque ya en la familia de Abraham, que eran cristianos, estaban introduciendo cosas de ídolos y cosas paganas. Y Dios dice a Abraham, yo necesito que tú te vayas. Tú vas a ser el líder, tú vas a ser la cabeza de la nueva iglesia. Así, Cristo que arranques. Así que Abraham, hermano, cogió sus botetes, cogió sus bultos y arrancó, hermano. Dios necesitaba que Abraham viviera por muchos años como un nómada. Los nómadas son los que van vagando por la tierra sin tener un lugar fijo. Así que Abraham bajó a Canaán, y de Canaán bajó a Egipto, y de Egipto volvió a subir a Canaán. Así que Abraham pasó casi toda su vida como nómada, pero era necesario, porque era la manera como Dios podía mantener más pura esa familia, sin las influencias paganas de su alrededor. Así que Dios levanta a Abraham. ¿Qué hijo tuvo Abraham? Tuvo Isaac, porque Dios le había dicho a Abraham, tú vas a tener una familia que mira, va a ser como la arena de la mano. Y Abraham ya estaba viejito. La pobre Sara ya, ¿verdad? Ya ni le olían las azucenas, así decimos en Puerto Rico. Estaba ya, ¿verdad? La pobre. Y Dios dijo, ahora es que yo voy a hacer el milagro. ¿Saben por qué? Dios hace el milagro cuando ya tú piensas que todo se acabó. Mano, Dios no hace. Ahora mismo, si vamos a poner, ¿quién es Juanito aquí? Nadie es Juanito. Juanito se monta en su Tesla, sale, ¿verdad? Porque esto es por donde queda uno de un Tesla. Aquí sale y se le vacía una goma, o se le pincha una llanta. Miren, mi idioma no es como el de ustedes. Hablamos español. De hecho, puedo decir una palabra que para ustedes sea mala, pero si la digo no es porque sea mala, es porque en mi país no es mala, ¿está bien? Y yo no puedo coger un curso ahora de cómo se habla en El Salvador, en México, en Ecuador y todo Centroamérica, ¿verdad? Sería muy complicado, así que ustedes van a tener que adaptarse a mí. Es más fácil, ¿está bien? Así que se le pincha una llanta, ¿lo dije bien? ¿Ok? ¿Lo entendimos? Y ahora viene Juan y dice, Señor, necesito un milagro, que me cambie la goma. ¿Dios lo va a hacer? No. ¿Verdad que lo cambió Juanito? Y si anda con Juanita, pues le va a tocar a Juanita. Hermano, Dios hace un milagro cuando tú llegas al final de tu vida y ya tú no tienes más posibilidades. Los milagros de Dios son cuando tú llegaste al final. No pidas un milagro cuando tú puedes hacer algo, hermano. Así que ahí, ya Abraham y Sara estaban ya en lo último. Ya, hermano, se supone que nada. Y Dios le envía el hijo. Pero Dios le había prometido que cómo iba a ser su familia, su descendencia. Y Abraham dice, bueno, yo empecé con uno. Vamos a ver si Sara empieza a parir de 5 en 5. Pero Sara no parió más ninguno, hermano. Así que ya Abraham comienza a entender que la promesa iba a ser con Isaac. Isaac entonces tiene ¿cuántos hijos? 2 hijos. Esaú el terrible y Jacob el terrible. ¿Cuál de los dos era más terrible? No sé, pero los dos eran terribles. Así que Isaac dijo, bueno, yo voy a tener muchos muchachos, pero tampoco tuvo muchos muchachos. Así que la promesa seguía pasándose hasta que llega Jacob. Jacob tiene 12 nenes. Esos 12 nenes se encargaron de hacer una nación. De esa manera, hermanos, es como Dios vuelve
hacer su iglesia. Y no es hasta que salen de Egipto que la iglesia se formaliza. Ahora mismo el pastor de esta iglesia, Jay, me dijo que ustedes no son una iglesia organizada, ¿no? Tienen otro nombre, ¿cuál es? Eso en mi país no existe. En mi país es usted grupo o iglesia. Y una iglesia como ustedes sería una super iglesia en mi país. Así se lo digo. Ustedes no serían ni compañía ni grupo, serían una super iglesia. Yo trabajo en iglesias en Puerto Rico, que tengo de frente 7, 8 personas y nadie predica en la iglesia. Nadie. Cuando no está el pastor, lo estoy yo, ponen una predicación de Bullón o de Rojas o de alguien, pero ellas no predican, no hay predicadores. Y yo veo esta iglesia que nada más, óigame, nada más los diáconos forman juntas completas en iglesias mías, hermano. Ustedes son bendecidos, hermano. Desde que entré a esta iglesia me gustó. Veo buen espíritu, veo que son hermanos que trabajan para Dios, veo aquí que ustedes quieren ir adelante y Dios los va a bendecir. Manténganse así. 2 cosas clave, sigan haciéndolas. Eso de saludarse, hermano, ustedes volvieron mi mente muchos años atrás. La iglesia que pertenezco, hermano, un pastor llegó allí, hizo 3 reformas, le voy a hablar más que de 2. Una, implementó los almuerzos todos los sábados. Eso fue un jabullo, hermano. Qué difícil fue lograr que esa iglesia entendiera la importancia de almorzar juntos. Y yo le decía en la junta, pero ¿cómo es posible que ustedes no puedan compartir un solo día? Cuando la Biblia dice que los discípulos comían ¿cuántos días juntos? Todos los días. Tan mal estamos. Pues está bien, las añadiendo y pataleando, así como pataleaba el chavo, ¿se recuerdan que pataleaba? Está bien. Hermano, qué bendición el almuerzo. ¿Saben quién era el maestro de la clase de visita que yo hoy conocí? ¿Está aquí o no? Usted, ¿verdad? ¿Saben que la clase de visita continuaba en el almuerzo? Allí la visita decían, sigan hablando. Y allí venía yo y volvía a hablar, le daba la parte 2 de la clase de visita después del almuerzo, hermano. Y era una iglesia como esta, que no cerraba el sábado. Venían los conquis, venían los aventureros, se reunían la junta. Y eso era, hermano, glorioso. Lo otro que implementó el pastor fue el saludo que ustedes se dieron hoy. Cuando yo los veía a ustedes abrazándose, yo dije, wow, así era una iglesia. Hermano, recuerdo cuando vino una epidemia de porcina o influencia, no recuerdo, eso fue como para el 2010, hermano. Ahí el pastor dijo, hermano, tenemos que parar. Y cuando cantaban ese himno, usted veía que los hermanos como que se miraban y ellos deseaban abrazarse y sufrían, hermano. Y un día yo prediqué sobre la tierra de Gosén, en Egipto. Y dije, miren, hermano, las plagas nunca llegaron a Gosén. Así que vamos a abrazarnos. Y nos empezamos a abrazar y nadie se pegó nada. Pero qué bendición. Yo lo veía y decía, wow, no dejen de hacer eso, hermano. ¿Saben por qué? Aquí va a llegar muchas personas, o a lo mejor aquí ha llegado alguien ya hoy, que no necesita que le demos un sermón, solo necesita que le demos un abrazo y amor. Porque hay mucha gente allá afuera, no mucha, la mayoría de la gente viven solos, y especialmente en este país, que se vive una vida muy individualista. En este país hay demasiada gente viviendo sola. Así que, hermano, abracen. Pongan a alguien allá atrás, al frente o atrás, no sé cómo le diremos a aquella parte allá, pero alguien hay que cuando lleguen las visitas, los abracen. Una dama que abrace a las hermanas y un caballero que abrace a los caballeros, ok, no pusemos líneas, ¿verdad? Eso es peligroso. Y entonces, que esas personas se sientan amadas. Que esa persona venga aquí y diga, wow, miren, a lo mejor el sermón fue el más flojo, pero ese abrazo hizo una gran diferencia. Amén. Así que esos son claves que ustedes tienen que seguir para que Dios los siga bendiciendo, hermano. Así que allí volvemos allá a la iglesia. El pueblo de Israel, los hijos entran a Egipto. Allí comienzan ellos a recibir adoctrinamiento egipcio. Comienzan un poco a desviarse. 400 años después Dios levanta a su pueblo en Egipto. Lo saca, salen los israelitas, se convierten en una nación política, religiosa, hacen una de las maravillas más grandes del planeta, o la maravilla más grande que ha existido, el templo que hizo Salomón, hermano. Llegamos a Jesús. ¿Y qué dijo? ¿Y cómo terminó esa iglesia? Vamos a ver cómo terminó esa iglesia, hermano, que duró más o menos aproximadamente algunos casi 2000 años. Busquen Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10 y 11.
Hermano, me siento bien de mi voz, estoy contento. ¿Okay? La última vez que prediqué 2 veces, que fue en la República Dominicana, ya que fue en marzo, ya a esta hora, en el segundo tema de sábado ya no podía. Así que, si se me olvida el mensaje, me lo recuerdan. Todo es posible. Lo tenemos Juan 1, Evangelio de San Juan 1, 10 y 11. Bueno, yo se lo leo. El apóstol Juan, hablando acerca de la misión de Jesús, dijo: en el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, ¿y el mundo qué? ¿Y qué dice el próximo? El 11. A lo suyo vino, ¿lo suyo qué? ¿Saben quiénes fueron los que no recibieron a Jesús? La iglesia que Dios levantó por medio de Abraham. No lo recibieron. Pero ustedes quieren ver cómo era esa iglesia, busquen el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y vamos a leer del 27 en adelante. Mateo 23, 27 en adelante, hermano, para que vean en qué condición estaba esa iglesia. Mateo 23, 27. Vamos a ver. Hermano, Jesús le está dirigiendo esto a los líderes de la iglesia. Eso es como si hoy Jesús se parara aquí y le dijera a los ancianos: vengan acá, muchachos. Director de diácono, vengan acá. Director de diaconisa, voy a hablar con ustedes. Y le lanza este mensaje: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué dice? ¿Cómo era la iglesia? Un hipócrita, porque soy semejante a qué. Oye, Jesús cuando daba duro. Le daba aquí porque las costillas, como hacen los boxeadores, le dan por aquí y los doblan. Dice: porque de afuera la verdad se muestran como bien lindo, mas adentro son huesos de muertos y de toda suciedad. Era una iglesia que, ¿cómo se veía por fuera? Bonita. Tenían, hermano, una de las maravillas del mundo, el templo de Jerusalén, hermano. Era tan maravilloso, escuchen esto, que el Coliseo romano lo pudieron construir con el oro que sacaron cuando el templo se quemó en el año 70, hermano. ¿Sabían eso? Que el templo, ese coliseo romano, que la gente cuando va a Italia, van y lo miran y dicen: ¡wow! Pues fue construido con el oro que sacaron del templo romano cuando el templo se quemó. Así que imagínense qué maravilloso era ese templo. Era, a simple vista, usted decía: esto era algo increíble, hermano. Ese templo tenía, no sé si alguna vez usted ha visto una maqueta de cómo era ese templo. Tenía una torre de 60 pies de alto. Esto aquí debe tener, bueno, como algunos más o menos que 13 pies más o menos, 14 pies. Bueno, imagínense eso, esa altura, 4 veces por ahí para arriba, tenían una torre de ese tamaño. Vamos a ver qué más le dijo Jesús a su iglesia. Así también ustedes de afuera, la verdad, se muestran justo a los hombres, mas de adentro están llenos de ¿qué? Hipocresía y iniquidad. Seguimos, próximo versículo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Seguimos. Y decid: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido, la palabra sería compinche de la sangre de ellos. ¿Saben por qué? Porque los padres, los abuelos, los tatarabuelos de esta gente mataban a los profetas de Dios. Y entonces Jesús le dice: ustedes dicen, si nosotros hubiéramos vivido allá, no hubiéramos sido como ellos. ¿Pero qué le dijo Jesús ahora? Versículo próximo. Así que testimonio dan a ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Seguimos. Vosotros también en sí, llenad, son iguales a vuestros padres. Hermano, mensaje complicado. Seguimos. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio de qué? ¿Para dónde iban toda esa gente? ¿Para dónde iban? Para el infierno de cabeza. Seguimos, muy bien. Por tanto, he aquí yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, otros crucificaréis, a otros de ellos azotaréis. Hermano, eso es futuro. En vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús le está haciendo una profecía. Mira, esto es lo que ustedes le van a hacer a mis siervos cuando yo los envíe. Hermano, la iglesia le iba a hacer eso a los siervos de Dios. Seguimos. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora, hermano, viene a donde yo quería llegar. Ahora Jesús hace un lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces
quise juntar tus hijos como la gallina a sus pollos, debajo de tus alas, ¿no qué? Seguimos. He aquí, vuestra casa os es dejada. ¿Qué significa esa última frase de Jesús? ¿Pero qué le estaba diciendo Jesús a la iglesia? Ustedes no van a ser más mi iglesia. Estamos hablando, hermano, que esta era la tercera iglesia, fracasó. ¿No les parece que hasta ahora pareciera ser que todos los rounds los está ganando el diablo? ¿Verdad que parece como que todos los rounds ya lleva 3 rounds ganados, hermano? Esto lo estoy diciendo, es más difícil de tragar que un plátano maduro, que un plátano verde sancochado, sin agua y sin nada, hermano. Es duro de asimilar, pero es la verdad, hermano. 3 iglesias levantadas por el mismo Dios, fracasadas. El dragón se las comió, hermanos. Ahora, vemos aquí que durante 4000 años, desde Edén hasta Jesús, la mujer fue prácticamente destruida. ¿Qué iglesia viene después de la iglesia del tiempo de Jesús? ¿Cuál vino? ¿Cuál viene? La iglesia apostólica, la iglesia de los discípulos. ¿Cuándo nació esa iglesia? Vamos a ver. Ahí está, en Pentecostés. Ahí nace la iglesia apostólica. ¿Esa es cuál iglesia? El número. ¿Quinta o cuarto? ¿Cuál es? 4, muy bien. La cuarta iglesia nace en Pentecostés, con un pequeño bautismo de 5000 personas. Tremendo. Che, ¿qué tú crees? ¿Ah? Hermano, a lo mejor hoy no lo estamos haciendo, pero va a llegar el día que lo haremos, hermano. Ahí nace la iglesia apostólica. Y esto que le voy a decir, hermano, todavía un poquito más complejo. Pero vamos a ver qué se había profetizado de la iglesia apostólica. Busca en segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver qué dijo Pablo, el viejito Pablo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 4. Vamos a ver. Pablo dice, ok, antes de leerle eso, en primera de Tesalonicenses, capítulo 3, están los famosos versículos que dice que aquí vienen las nubes, todo le verá, y habla que los muertos serán resucitados, y Pablo dice, y luego nosotros los que estemos vivos, ¿qué? Pablo en su primera carta entendía que Jesús venía en su tiempo. Cuando Pablo escribe la segunda carta, Pablo se da de cuenta de que estaba equivocado. Miren esto, interesante la Biblia. Pablo ahora quiere corregir el error que cometió en esa primera carta y le dice, no se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá, refiriéndose a Jesús, sin que venga antes, ¿qué cosa? ¿Qué es apostasía? ¿El qué? ¿Quiénes son los que pueden apostatar? ¿Quiénes son las personas que pueden apostatar? ¿Lo qué? ¿Quiénes? ¿Saben quiénes pueden apostatar? Nosotros. La gente del mundo no apostata. El que apostata es el que está bien y luego está mal. ¿Estamos claros en eso? Eso es apostasía. Entonces, si va a venir una apostasía, ¿qué significa? Que algo que estaba bien iba a pasar, ¿qué? Al otro bando. Recuerden, los malos no apostatan, son los supuestamente buenos. Yo no me atrevo a llamarme bueno, pero los supuestamente buenos son los que pueden apostatar, no los malos, los buenos. Así que Pablo dice, mira, Jesús no va a venir hasta que llegue la apostasía. En otras palabras, hasta que algo bueno se convierte en malo. ¿Y se manifieste quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien. El versículo 4, ¿qué dice? Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Iba a ser malo, ¿verdad? Se iba a poner a la iglesia, en contra de la iglesia, tanto que se hacía. ¿Dónde se va a sentar? Dice ahí, en el templo, haciéndose pasar como quién.
según esta descripción de Pablo, ¿qué iba a pasar con la iglesia apostólica? ¿Ah? Bueno, esto se está complicando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay bueno? Como que no hay nada bueno, ¿verdad? Ahora, Pablo está diciendo, miren, va a llegar el momento que en el templo, en las iglesias que predicamos, se va a sentar ¿quién? El anticristo, el hijo de perdición, dice ahí, y se va a hacer parecer ¿a quién? Bueno, Pablo estaba dando una profecía. Pero para entender esto, lean ahora, vamos a leer el versículo 7. Vamos a brincar al 7, hermano. Versículo 7. El que está atrás, ok. Pablo dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente falta que sea quitado el que lo impide. Faltaba, hermano, que la iglesia apartara al Espíritu Santo de ella, para que ese espíritu que había destruido las demás iglesias comenzara a entrar en las iglesias. Le voy a leer solamente, traje unos cuantos más, le voy a leer 2 versículos de Apocalipsis. El mensaje a las iglesias. Vamos a mirar el mensaje a la iglesia apostólica. Busquen en su Biblia Apocalipsis 2, capítulo 12. La tercera iglesia, más o menos estaríamos hablando cerca del año, un poco antes del año 500 de la era cristiana. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada de 2 filos, dice estas cosas. Seguimos, el 13. Yo sé tus obras y dónde moras. Le está hablando a la iglesia. ¿Dónde está quién? ¿Qué había profetizado Pablo? Que eso iba a ocurrir. Ya Juan, en la visión, puede probar que ya en el tiempo de Éfeso, para cerca del año 500, ya eso había pasado, hermano. Ya el enemigo había puesto su silla donde. Y sigue diciendo, y retienen mi nombre, y no han negado mi fe, porque había un grupito siempre fiel. Y aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde mora quién. Hermano, la iglesia apostólica comenzó a tomar un rumbo equivocado. ¿Cómo ocurrió esto? Esto es algo de historia. Constantino, emperador de Roma, decide convertirse en cristianismo. La iglesia cristiana era perseguida por los romanos, eran asesinados. Constantino dice, no los pueden matar, ahora yo soy cristiano, esa es mi iglesia. Así que ahora comienza una fusión entre Constantino y la iglesia. Constantino se reúne con el obispo, le dice, mira, y los obispos le dicen, vamos a hacer algo. Como esto está cogiendo forma, mándenme a algunos líderes de ustedes a que sean parte de nuestro consejo, y yo les voy a mandar unos a ustedes, hermano. La iglesia dijo, wow, de ser perseguidos, vamos a hacer la iglesia number 1 del imperio romano, el imperio más grande de la tierra. Claro que sí. Y la iglesia cogió y mandó los mejores líderes que tenía Roma, y Roma cogió y mandó los mejores líderes. El problema es que los mejores líderes de Roma eran paganos, y esa gente entró en el consenso de la iglesia. Aquí hubo una junta ahorita, ¿verdad? Usted se imagina que esa junta de momento aparezcan 2 o 3 empleados del estado, del gobernador de California, los mande y digan, mira, los estoy mandando para que sean parte de su junta. ¿Qué ustedes harían? ¿Los aceptarían, sí o no? Claro, él le va a decir, yo le voy a comprar una buena iglesia allá en la loma, se la voy a construir aunque le cueste $10 millones. ¿Qué usted haría, hermano? ¿Lo pensaría? Claro que sí, ¿verdad? Hermano, ponemos a predicar, ¿verdad? Hermano, eso fue lo que pasó. Y la iglesia cedió. Esa gente se comenzaron a traer cosas y cosas y cosas a la iglesia, y la iglesia de los apóstoles comenzó a ¿qué? A desviarse, hermano. Comenzó a quedar marginada, hermanos. Y los cristianos se componían entonces de pequeñas células de cristianos esparcidos en Europa, en grupitos pequeños que adoraban a Dios. Entre ellos, los más famosos, los valdenses, hermano. Dejaron de ser una iglesia organizada, dejaron de ser una iglesia formal, por ser personas que se escondían en las cuevas, se reunían
Y aquella iglesia apostólica ahora se transforma, hermanos, en lo que había profetizado Pablo, hermano. ¡Wow! De nuevo, hermano. De nuevo el dragón coge a la mujer y hace lo que quiera con ella. Ahora viene la próxima iglesia, la quinta. ¿Cuál es? ¿Cuál fue la quinta iglesia? No, en términos históricos. La Reforma. En el año 500 aproximadamente surge ahora otra vez el pueblo de Dios. Surge la Reforma, surge Lutero, estaba Wycliffe, vinieron toda esa gente ahí, empezaron a hacer un revolú, hermano. Empezaron a hacer mucho ruido. Y ya los sacerdotes, el Vaticano no podía como controlarlo, por más que los mataban, seguían creciendo, hermano. Calvino por allá, Lutero por acá, hermano. Donde quiera, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, hermano. Dios comenzó a levantar de nuevo una iglesia. Dios comenzó de nuevo. Y ahí comenzaron otra vez. Y ahí llegó a tal punto que tuvieron que parar las persecuciones. Ahora sí podemos continuar donde comenzamos esta mañana en Apocalipsis 12. Y ahí vamos a terminar. Vamos a Apocalipsis 12 y vamos a ver, hermano, ahora cómo es que termina esta historia. Nosotros nos quedamos esta mañana en Apocalipsis 12:5. Nos quedamos. El 12:5. Vamos a decir, el hermano atrás lo pone. Ok. Ella parió un hijo varón, la mujer, la iglesia, la cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Ahí llegamos esta mañana. Ahí está, cuando la mujer por fin, la simiente, sale Jesús, le aplasta la cabeza a la serpiente a través de su muerte y resurrección. Y ahora vamos entonces a lo que me sigue diciendo Apocalipsis, versículo 6. ¿Qué dice? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan 1260 días. Hermano, esto es una profecía que Juan vio. Juan no lo pudo entender, hermano. Mucha gente tampoco lo ha entendido en la historia del cristianismo. Pero Juan ve ahora que la mujer, la iglesia, se aparta, huye. ¿Por cuántos años? 1260 años. Ese fue el tiempo, hermano, que la iglesia se mantuvo como marginada, se mantuvo ahí como chiquita, no podía hacer mucho ruido, estaban en las cuevas, tuvo que huir, hermano, al desierto. ¿Por qué? Porque la iglesia apostólica ahora dominaba el mundo, y el dragón había puesto su trono ¿dónde? En la iglesia. Después viene una escena, versículo, ahora Juan comienza a ver lo que pasó, porque Juan está viendo diferentes escenas en Apocalipsis 12. Vamos a llevarlo en el versículo 7. Ahora Juan comienza a ver lo que ocurrió cuando Jesús le da el golpe final a Satanás en la cruz del Calvario. Versículo 7 dice: fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel, que es Cristo, luchaba contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles, hermano. Aquí me habla de una guerra espiritual, la guerra que comenzó en el trono de Dios, hermano. Y dice el versículo 8 que no prevalecieron, ni fue hallado más en el cielo el dragón. El 9 dice que fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el evento que ocurre cuando Jesús, hermano, muere en la cruz de Calvario. Cuando Jesús muere, el diablo pierde el derecho de entrar en el cielo y es expulsado como residente del cielo. Jamás puede volver al cielo. Él antes podía ir. ¿Se acuerdan cuando Job? ¿Sabían que en el cielo se hacen juntas periódicas? Dios hace juntas, así como dicen ustedes. Miren, si administrar esta iglesia da trabajo, imagínense que administrar el universo. Así que Dios tiene una junta y Dios reúne. Por eso que en el libro de Job usted ve 2 reuniones de juntas bien seguiditas. Pero ya el diablo no podía ir a esas juntas, porque ahora la tierra tenía un nuevo príncipe. Hasta la muerte de Jesús en la cruz, el príncipe, el que representaba esta tierra en las cortes celestiales, era Satanás, porque él había tomado el control. Una vez Jesús muere, Jesús pasa a ser el nuevo príncipe, el nuevo administrador de este planeta, hermano.
Así que cuando eso ocurre, dice el versículo 10, oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios. ¿Cuántos días? 10 noches. El ministerio de Satanás hasta la muerte de Jesús era acusar a quienes, a los justos. Cuando el diablo no podía dominar a alguien en la iglesia, iba, ¿cuántas veces iba al cielo a acusarlo? Dice ahí, día y noche. ¿Ustedes se imaginan ya lo cansado que estaba Dios de estar escuchando al diablo con la misma letanía? Volvía el diablo, mira, te voy a presentar a Juanito, a Pepito, a Felipe, mira lo que ellos hacen, mira lo que hacen por ahí calladito, mira esto, mira a María lo que hace, mira lo que hace Carmen, mira lo que come, y le hacía un recuento a Dios todos los días de los pecados de sus hijos, hermano. Y cuando Jesús muere, el primer grito de júbilo es, ya nadie va a acusar jamás a los hijos de Dios. Wow. Tú y yo estamos bajo el ministerio, hermano, del amor, de la reconciliación, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando acusamos. Es más, no se supone que nosotros acusemos a nadie, hermano. Usted puede ir donde el hermano si lo va haciendo algo mal, pero usted no puede acusarlo. Usted va y habla con ese hermano para restaurarlo. Pero ya el ministerio de la acusación, hermano, fue crucificado en la cruz del Calvario. Vivimos bajo el ministerio, hermano, de la intercesión. ¿Qué hace Jesús por mí todos los días? Intercede. ¿Tú crees cuando tú fallas que Dios intercede por ti? Porque qué difícil es creer. Ay, caramba, lo que yo hice. Y yo tengo cargos en la iglesia. Lo que yo acabo de hacer, y yo voy a ser el director de tal departamento el año que viene. Y ahora no puedo pecar más. Somos tremendos los seres humanos, ¿verdad? Cómo acomodamos las cosas de Dios. Hermano, ¿por qué no decirte algo? Tienes que aprender a confiar en el amor de Dios. Tenemos que aprender a confiar, hermano, que el problema que había existido en la iglesia, Jesús vino a resolverlo en la cruz del Calvario, hermano. La iglesia fracasó y fracasó y fracasó, hermano. Pero Jesús vino, hermano, a comenzar a reconstruir algo en la cruz del Calvario. Jesús vino a comenzar a reconstruir la iglesia, a los seres humanos comenzó a reconstruirlo. Y si tú estás aquí hoy es porque Dios quiere reconstruir tu vida. Dios quiere darle un nuevo rumbo a tu vida. Ya Dios no quiere que tú tengas el cargo, el pensamiento de que lo que yo hice, no, hay que dejar a un lado eso, hermano. El perdón de Dios es absoluto. El problema es que se nos hace tan difícil creer en el perdón de Dios. ¿Saben por qué se nos hace difícil creer en el perdón de Dios? Porque nosotros no podemos perdonar como Dios. Y como yo no puedo perdonar como Dios, porque nosotros perdonamos, pero no ¿qué? No olvidamos. Pero Dios perdona ahí. Dijo Miqueas, que Dios como tú, que perdona el pecado y el remanente del pecado por siempre. Dice, y dice, lo enterraste en la profundidad de los mares. Y Dios se olvida de nuestras faltas, hermano. Tenemos que aprender a confiar en el amor de Dios. Nosotros los cristianos vivimos la vida como día a día. Ah, pues caramba, esta semana 7 días, 3 fui buen cristiano, 4 no. La otra semana, caramba, esta semana fui 5 días buen cristiano y 2 no. Voy mejorando. Pero entonces la otra fuiste 6 días mal cristiano y 1 bueno. Y pasamos la vida, mire, ahí sube, bajas. Hermano, Dios no quiere que tenemos nuestra vida de esa manera. Yo no estoy diciendo que peques. Estoy diciendo que tú no puedes estar mirando la vida día a día. Tú y yo estamos en una línea, escucha esto, en una línea eterna. Una línea que no tiene principio de días ni fin de día. Y tú y yo estamos acomodados en esa línea eterna. Y Dios mira nuestras vidas en la eternidad. Dios, ¿tú sabes que Dios nos está mirando día a día diciendo, caramba, Jacob no fue bueno, déjame no hoy bendecirlo, el otro día hoy fue bueno, déjame bendecirlo? No, hermano, Dios no trabaja así. Nuestra mente sí trabaja así. Por eso fue que hubo un grito de júbilo en el cielo. El acusador de nuestros hermanos. ¡Wow! Esos fueron los ángeles. Esos fueron los 24 ancianos. El acusador ha sido lanzado. De hoy en adelante tienes que vivir confiando en el perdón
y en el amor de Dios. Porque dijo Juan que no debemos pecar, pero si pecamos, ¿qué tenemos? Tenemos un abogado. El fiscal no es abogado, es abogado, menos mal que Juan no dijo fiscal. El fiscal te condena, el abogado te defiende. Tenemos un abogado en el cielo. Y tenemos nosotros, hermanos, que otorgar este perdón a los demás. Porque hay veces, hermanos, que no perdonamos a los que fallan en la iglesia. Porque tomamos el papel de jueces. Y eso no lo podemos tomar. Dios no nos ha mandado a ser jueces. Dios nos ha mandado a ser reparadores de portillo. Dios nos ha mandado a ser instrumentos para poder volver a que el carácter de Dios sea formado en las personas. Pero eso se hace con amor, hermanos. En una ocasión iba Jesús caminando con los discípulos. Y los discípulos comenzaron a practicar un pecado que les encantaba. El pecado del orgullo. Y ellos comenzaron a decirle entre ellos. Ellos dejaron que Jesús se fuera más adelante. Y comenzaron a decir, no, yo quiero ser el tesorero. No, yo quiero ser el presidente. No, yo quiero ser el de la mano derecha. No, yo quiero ser el de la izquierda. Y ellos estuvieron ahí varias horas acalorados. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús dejó que pasara el tiempo. Hermano. Llegaron a la casa en la noche. Jesús se sienta con ellos. Jesús espera que coman, que se pongan altitos, que ya la pancita estuviera llenita. Y le dice, muchachos, cuéntenme, ¿de qué hablaban en el camino? Abrieron los ojos. ¿Pero cómo nos escuchó si veníamos lejos? ¿Qué método glorioso usaba Jesús? Y Jesús simplemente, ¿sabe lo que hizo? Trajo un niño que había en la casa y dijo, ven acá. Se llamaba posiblemente Pepito. Ven acá, Pepito. Lo sentó en la falda y le dijo, el que quiera ser el primero de ustedes en el reino de los cielos, tiene que ser como Pepito. Ya, hermanos, qué fácil Jesús resolvía las cosas. Pero ¿qué revolú hacemos nosotros acá en la tierra para resolver los enredos de los seres humanos? Aprendamos del método de Dios, hermano. Porque Apocalipsis 12, el tema principal es que el acusador fue expulsado del cielo. Hermano, está la historia de la iglesia, pero la Biblia me quiere dar una enseñanza, hermanos. Vamos a seguir, porque si no puedo desviar un poco el tema, hermano. Así que el versículo, vamos a brincar ahora, el versículo 13. Vamos a un brinquito. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, cuando el diablo dijo, yo no puedo entrar más al cielo, dice que persiguió a la mujer, volvió a darle duro a la iglesia, hermano. Por eso es que la iglesia apostólica se perdió, porque le dio tan duro que pudo sentar su trono en la iglesia. Y dice la Biblia, el próximo, seguimos el 14, que fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a un lugar donde es mantenida por tiempo y la mitad de un tiempo. Esto fue el tiempo cuando la apostasía se manifestó en la iglesia, que Dios cuidó a sus hijos en las cuevas, donde quiera que estuvieran, Dios los cuidaba. Seguimos. Y la serpiente dice, el diablo siguió tan enfogonado que echó agua tras la mujer para tratar de destruirla. El diablo siguió empeñado, pero miren ahora qué Dios hace. Versículo 16. Dice que la tierra, ¿quién ayudó a la mujer? ¿A quién representa esa tierra? United States of America. ¿Ok? ¿Lo sabían? Los peregrinos que llegaron aquí, llegaron huyendo de las persecuciones, de esa torrente de agua que el diablo quería destruirlos. Entonces ahí surgió, hermanos, una nueva nación, un nuevo pueblo, y los peregrinos se montaban en los barcos, venían corriendo para América, porque aquí nadie lo perseguía, nadie le hacía daño, hermano. Así que ellos comenzaron a llegar, y aquí estamos nosotros, hermano. Gloria a Dios por eso. Vivimos en una nación que usted puede adorar a Dios como le dé la gana. Claro, hay cosas que están cambiando, y hay cosas que van a cambiar, pero hasta este día todavía usted adora a Dios como quiera. Nadie le puede restringir que usted adora a Dios. Así que la tierra ayudó a la mujer, hermano. Vamos, seguimos, el próximo. Pero entonces el dragón pasó algo, hermano, que ahora se airó contra la mujer. Pero ¿contra quién se fue a hacer guerra ahora el dragón? ¿Ah? ¿Por qué el dragón dejó de seguir persiguiendo a la mujer? Recuerden que esta es la iglesia protestante, es la iglesia de la reforma. ¿Por qué el dragón deja de perseguirla?
¿Ah? ¿Se qué? ¿Quién salió? Los protestantes siguió más o menos la línea por donde venía Ah, ahora hermanos, la quinta iglesia, ¿qué pasó? Se desvía. Comienza entonces la iglesia. No sé si ustedes han visto documentales de cómo fueron esos tiempos. ¿Saben que las iglesias protestantes comenzaron a matar a los que no seguían su fe? Aquí en Estados Unidos, eso pasó después, ¿verdad? No estamos hablando hace 50 años, estamos hablando por los 1600, para allá. Hermano, la iglesia comenzó a adoptar reglas, leyes de la iglesia popular. Comenzaron a alejarse de la sana doctrina. Y el diablo entonces cuando dijo, pues ya yo la tengo cocinadita, ya esta yo la tengo lista. Ahí, hermano, entonces Dios levanta la última iglesia que iba a estar sobre esta tierra. Tenía los que guardan, ¿qué? Ahí Dios en el 1800, Dios levanta un nuevo movimiento en la tierra, con el que comienzan a exaltar las verdades de Apocalipsis, de Daniel, comienzan a hablar sobre los juicios, comienzan a traer las verdades que habían sido echadas por tierras, por aquella iglesia, hermanos. Miren qué interesante, mientras la iglesia se mantuvo en cuevas, fue fiel. Cuando comienza la reforma, que comienzan a acomodarse en grandes templos, comienzan a pasar por la experiencia de las iglesias anteriores, y el dragón dijo, que siga por su camino, que ya yo la tengo. Y desvió su mirada hacia un grupo que se estaba levantando, que guardaba los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. Hermano, tú y yo pertenecemos a ese último movimiento, porque la Biblia no habla que va a haber otro grupo, la Biblia no habla que va a haber más iglesias. Tú y yo pertenecemos a ese grupo. La pregunta es, ¿qué va a pasar con nosotros? Si nosotros nos dejamos llevar por la historia, ¿cómo vamos a terminar? Pero hay esperanza, hermano. Hay esperanza. Vamos a leer algunos versículos, hermano. Mateo 24. Búsquenlo ahí, Mateo 24, 24. Yo estoy leyendo de allá, porque imprimimos aquí lo que yo traje, pero es tan chiquito que no lo veo. Así que estoy actuando por instinto y por lo que veo allá. Mateo 24 dice, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, estamos hablando para los tiempos finales, ya para nuestro tiempo, darán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quién? ¿Quiénes son los escogidos? ¿Quiénes? ¿Cuántos de ustedes son escogidos? Yo les pregunto, ¿cómo se puede engañar a un escogido? Ok, ¿qué cualidades debe tener un escogido? Buenas, no malas, buenas. ¿Qué cualidades debe tener un escogido? Para ser escogido y estar ahí, miren, como un árbol sólido. ¿Qué cualidades debe tener un escogido? ¿Qué? Humildad, ¿qué más? ¿Qué dijeron por aquí? Muy bien, ¿qué más? Haya creído en la verdad, muy bien, ¿qué más? Vamos, no hemos llegado. Mire, está el clavo, le está dando martillazo alrededor, pero no le hemos dado en la cabeza el clavo. Vamos, ¿qué más? Creer en el advenimiento de Jesucristo. Creer, muy bien. ¿Algo más? Eso es importante, pero no hemos llegado a lo más importante. Hermano, esperar a Jesús. Mire, todo eso hay que hacerlo, pero lo más importante es que usted pueda tener una vida devocional directa con Dios. ¿Y cómo se logra eso? A través de la oración y el estudio de la palabra y en la meditación del día. Si usted eso lo elimina, todo lo demás que hablamos no tiene valor. Pero si hacemos esto, entonces lo que hablamos va a tener valor. Un escogido de una persona, hermano, que le dedica tiempo a hablar con Dios, que le dedica tiempo a que Dios le hable como Dios nos habla, a través de su palabra. Y es una persona que obedece, es una persona que Dios le dice, mira, ve allá y va allá, camina por la derecha y camina por la derecha. Es un escogido, hermano. Pero aquí me dice la Biblia que el engaño va a ser tan fuerte que los escogidos pudieran ser engañados.
Ahora, ¿cómo se engaña a un escogido? ¿Cómo usted engaña a alguien que está estudiando la verdad? ¿Cómo se engaña? Porque el que no estudia, hermano, es fácil engañarlo. Pero cuando usted estudia la Biblia, ¿cómo usted lo puede engañar? Vamos, me gustaría escucharlos. Saquen lo que han escuchado toda su vida. Lo tienen en el cerebro. En algún lugar está. Lo que tienen que sacarlo. Vamos a ver. ¿Cómo? Con milagros. Ah, ¿cómo se llama usted, hermano? Carlos. Venga, acérquese y diga eso. Porque entonces, ¿cuándo escucharon a Carlos? Nadie lo escuchó, ¿verdad? Ahora, dígalo de nuevo duro. Una mentira parecida a la verdad. Ah, ¿cómo se engaña un escogido? Una mentira, hermano. Esa es la mejor definición que yo he escuchado. De hecho, eso es lo que yo quería buscar. Usted engaña a un escogido, a alguien que sabe, con una mentira que parece de verdad. ¿Cuál va a ser la estrategia del enemigo, hermanos? Tratar de engañarnos con verdades a medias. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando se levantan gente con nueva luz. Porque eso a nosotros nos gusta ese asunto. Eso nos apasiona. Nueva luz, ¡fua! Voy para allá. Jesús dijo, mira, si escucha que está allá, no vaya. Pero como quiera vamos, ¿verdad? Somos medio cabezones a veces, hermano. Pero esa es nuestra naturaleza. Hermano, el enemigo nos va a tratar de engañar con verdades a medias. O mentiras que parezcan verdad. Hermano, tenemos que aprender a qué escuchar y a quién escuchar, hermanos. Porque si no, podemos ser engañados. Ahí mismo, creo que es el versículo 17, hermano, búsquelo. Hay un versículo que les quiero traer. El próximo, no recuerdo cuál es el versículo. Sigue, yo le voy a decir. Debe, sigue. Ok, hermanos. Este asunto va a ser tan dramático, hermano, que si Dios no hace algo, esta iglesia también se va a perder. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Si aquellos días no fuesen ¿qué? ¿Cuántos escogidos se salvarían? Si Dios nos corta el tiempo, ¿cuántos de nosotros nos vamos a salvar? Ni el pastor Jay, ni él. No, ahí dice que si Dios no interviene, ¿qué va a pasar? Ahora, ¿ustedes se imaginan el nivel de engaño que va a ser, hermano? Que si Dios no decide mirar la tierra y nos da un poquito más de tiempo, cuando Dios vaya a mirar la tierra, le va a pasar como no ven. No va a existir la iglesia. Hermano, lo que viene para este no es fácil. Nosotros esperamos las cosas, a veces hemos esperado que las cosas van a venir en una dirección, pero no va a venir en esa dirección, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si el diablo nos quiere engañar, nos la va a traer en una dirección que no esperamos. Yo le hago una pregunta. Aquí en Los Ángeles, cuando el COVID estuvo en su punto máximo, ¿aquí hicieron lockdown? ¿Hicieron lockdown? ¿Sí? ¿Pero sí o no? Porque lo veo como sí. ¿Sí? Ok. ¿Y ustedes podían ir al supermercado todos los días? ¿Podían aquí? ¿Sí? En mi país no. ¿Ustedes podían ir a comprar a la Walmart una ropa el día que quisieran, en medio del lockdown? En mi país no se podía. ¿Ok? En mi país usted no podía, en el lockdown usted no podía comprar nada que no fuera más que comida. Solamente comida. Ni enseres, ni nevera, ni estufa, ni ropa, ni carro, ni casa, nada. Hermano, ¿cuántos países se unieron en ese asunto? ¿Cuántas personas de diferentes ideologías se unieron en eso? Todos, hermano. Musulmanes, hindúes, budistas, cristianos, ateos, todos, hermanos, se unieron. A veces nosotros creemos, hermano, que el asunto del sábado va a venir en una dirección. Pero créanme, el enemigo va a traer esto en otra dirección, hermano. ¿Por qué? Porque él quiere engañar a ¿quiénes? A los escogidos. Vamos a leer Lucas 21-28. Miren, yo no sé a qué hora yo termino. ¿Ya? ¿A qué hora se termina el sábado? No, estoy terminando, pero ahora tampoco quiero abusar de ustedes, pues ya abusé a las 12.
a las 11, pero no fue culpa mía, fue culpa de ustedes que me entregaron el púlpito tarde. Yo me justifico rápido. Yo soy bueno en eso. Mire, yo no voy a venir de Puerto Rico, viajar 10, 12 horas para que me dejes predicar 20 minutos, ¿no? Lucas 21, 28. Hablando de su segunda venida, Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a hacerse, cuando las señales estén ahí, mirad, ¿qué hay que hacer? ¿Levantar qué? ¿Por qué hay que levantar la cabeza? ¿Pero por qué hay que levantar la cabeza? ¿Ah? ¿Usted tiene alguna versión que diga diferente? Deben tenerla, la mía es diferente a esa. Me gustaría aquí que me leyeran otra versión que no diga esas palabras exactamente. Vamos a ver. ¿Hay alguno que dice otra cosa? ¿Cómo dice? 21-28 dice: por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada. Esa me gustó más. Porque la salvación está cerca. A otra pueden decir erguíos, ¿verdad? ¿Por qué Dios me tiene que decir que yo me ponga derecho? ¿Por qué? ¿Cómo estamos? ¿Por qué me tiene que decir que levante la cabeza? ¿Cómo estamos caminando? Estamos, miren. ¿Saben lo que pasa? Nos estamos envolviendo en un estilo de vida donde estamos mirando los asuntos terrenales. Me estoy preocupando por comer, vestir, comprar casa, comprar carro, tener buenos bienes, que mis hijos estudien en un buen lugar. Hermano, estamos concentrados en lo material. ¿Estamos viviendo dónde? Con los ojos puestos ¿dónde? En el suelo, en el piso. Si el hermano se compró un Tesla modelo X, yo me compro el Z. Si el hermano se compró un Corolla, yo me compro un Corona ahora que llegaron nuevos. Hermano, tenemos la vida ¿a dónde? En el suelo. Si una hermana se compró una Coach de Chinatown, yo me la voy a comprar original. Yo no sé por qué mi esposa se empeña en las originales y las de Chinatown se ven iguales, ¿verdad? Pero nunca la convenzo. Así que, hermanos, vivimos con nuestros ojos puestos ¿dónde? En el suelo. ¿Para quién es ese mensaje? Para la iglesia que viva en el tiempo final. ¿Cuántos de ustedes creen que estamos en el tiempo final? ¿Pero para quién es ese mensaje? Para nosotros, hermano. Es para mí. O sea, hoy Dios te está diciendo hacia dónde estás mirando. ¿Qué es lo que absorbe tu vida? Jesús le dijo a los discípulos: miren, no trabajen, no se afanen por trabajar para comer. No, hermano, Dios nos va a dar lo que necesitamos. A veces, hermano, nos ponemos metas económicas tan altas que las de Dios las bajamos. Y la iglesia del tiempo final, que gloria a Dios que nos dice que se va a perder, es la única, hermano, que no se va a perder. Tiene un problema, que está viviendo con los ojos puestos en el lugar equivocado. Dios te está llamando hoy para que tú comiences a mirar al cielo, para que comiences a mirar los movimientos que están habiendo en el cielo, para que comiences a ver los movimientos que están habiendo en el planeta. En mi isla nunca habíamos experimentado las calores que hemos experimentado en este verano. Nunca, hermano. En mi casa siempre en verano yo podía estar feliz, hermano, en mi sala viendo televisión. No hacía calor. Tuve que poner el aire acondicionado, hermano. Yo vivo algunas hermanas que donde yo vivo. Yo vivo en medio de la jungla, hermano. Vivo en el campo solo. Yo tenía un pastor que me decía: Jacob, cuando venga la persecución tú no tienes que huir. Pues ya tuviste. Sí, porque yo vivo apartado, hermano. No fue porque quería huir. Es que a mí me gusta tener tierra, me gusta la naturaleza y ese es mi paraíso. Así lo miro, ese es mi paraíso. Pero mi paraíso se está calentando, hermano. Aquí en California los fuegos, en Hawái, hermano, a mí me sorprendió. Van por 80 los muertos. ¿Cómo es posible? En el tiempo que vivimos, que un incendio mate tanta gente. Hermano, ¿cómo es posible? Hermano, el clima está cambiando. La naturaleza nos dice que Jesús viene pronto. Así que es lo que tenemos que hacer.
levantar nuestra cabeza, hermano. Comenzar a darle la prioridad al cielo. Comenzar a poner a Dios en primer lugar, hermano. Que Dios sea lo primero, hermano. Que nuestra mente, nuestro corazón estén dentro de esta iglesia. Que usted ame las columnas de esta iglesia. Que usted ame la alfombra de esta iglesia. Que usted ame el piano de esta iglesia. ¿Me estoy volviendo loco? No creo, hermano. Usted tiene que amar esto. Usted tiene que sentir pasión por esto, hermano. Para que entonces cuando el diablo haga su engaño final, tú y yo no seamos engañados. Esta semana los temas van dirigidos hacia una iglesia triunfante. Yo creo que hacía el título, ¿verdad? ¿Cómo era? Una iglesia triunfante. Muy bien. Los temas van a ser así. Vamos a predicar acerca de cómo ser victoriosos. Cómo ser una iglesia triunfadora en medio de los problemas y de los afanes de la vida, hermano. Vamos a ver muchas cosas, hermano. Vamos a ver cómo Dios nos va a hablar a través de diferentes historias de la Biblia. No vamos a entrar ya más en profecías. Vamos a estar hablando de historias, cómo Dios apela. Le contaré muchas cosas de mi vida, los milagros que Dios ha hecho en mi vida, que también los puede hacer en tu vida. Amén. En esta hora yo pregunto, ¿quiénes de los que estamos aquí queremos decirle, Señor, yo quiero levantar mi cabeza? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos decirle, Señor, yo quiero ponerme derecho? Yo quiero, Señor, caminar por donde tú quieres que yo camine. Amén. Hay alguien aquí que poniéndose en pie diga, Señor, yo quiero hoy un nuevo renacer. Señor, yo quiero que mi vida comience a ser diferente. Señor, yo quiero que mi vida comience a tener otro rumbo. He estado muchos años en la iglesia. Llevo posiblemente una vida, pero quiero que las cosas cambien. ¿Hay alguien aquí que quiere decirle, Jesús, hoy te entrego mi corazón de nuevo? ¿Hay alguien que quiere abrir su corazón a Dios, hermano? Eso es lo que Dios necesita, hermano. Que le abramos cada día el corazón a Dios, hermano. No se trata de mandamientos, no se trata de cosas, se trata de que tú puedas conectar tu vida con el cielo. Dios tiene una línea eterna, hermano. Visualiza una línea de este púlpito allá atrás, es una línea. Tú y yo tenemos que mantenernos en esa línea. Posiblemente vamos a ir como dando bandazos, pero después que Dios no me saca de esa línea, yo voy a llegar donde Dios quiere. Dios quiere a ti colocarte en la línea de la eternidad, en la línea que te va a llevar al reino de los cielos, en la línea que te va a dar paz en medio de los problemas, la línea que te va a dar a ti lo que tú necesitas. Tú no necesitas no tener problemas, tú lo que necesitas es tener paz en medio de tus problemas. Yo pasé una gran crisis, pasé una gran enfermedad, y yo le di gracias a Dios por mi enfermedad, porque eso me encarriló mejor en la línea que Dios tenía para mí. A veces decimos, Señor, quítame esto. No le pidas que Dios te lo quite. Pídele a Dios que te ayude a poder ser fiel a Él en medio de tu situación, en medio de tu prueba, en medio de tu problema, hermano. Cuando Jesús le dijo a Matías, mira, quiero que vayas donde un nuevo converso que va a entrar a la iglesia, quiero que ores por él. Matías dijo, sí, Señor, yo voy. ¿Quién es? Pablo. Señor, no, espérate, Pablo le cortó la cabeza a la gente. Él le dijo, tranquilo, yo le voy a enseñar a Pablo cuánto es necesario que sufra por un hombre. Hermano, no tenemos que vivir a las papas, no tenemos que vivir sin problemas. Lo que tenemos que es aprender a vivir con Jesús en medio del mundo que vivimos. Cuando tú y yo aprendemos a vivir con Jesús en medio de nuestras situaciones, vamos a ser de la iglesia triunfante. Ya no seremos como aquellas iglesias que fracasaron, aquellas iglesias que fueron derrotadas. Vamos a ser de la iglesia triunfante. ¿Cuántos queremos ser de la iglesia triunfante? Vamos a orar en esta hora. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por la bendición de haber estado en tu casa de oración. Yo te doy gracias, Padre, porque los hermanos volvieron a la iglesia. Te doy gracias, mi Dios, porque hay visitas, porque hay personas que están aquí hoy pudiendo haber estado en otro lugar. Yo te doy gracias por tu palabra, porque tú nos has amonestado de las cosas que pasaban y de las cosas que vienen. Yo te pido, Padre, que podamos vivir erguidos, que podamos vivir derechos,
que podamos mantener nuestra cabeza mirando al cielo, Señor, a tal punto que nos dejen de preocupar nuestros problemas y las situaciones de la vida. Si hay alguien en esta hora, Señor, que no ha entregado su vida a ti, yo te pido que tu Espíritu toque su corazón. Que tu Espíritu, Señor, toque para que pueda entregar su vida a ti. Que puedan seguir viniendo a la campaña, que puedan venir siguiendo a las conferencias, Señor, que puedan seguir viniendo a esta iglesia para que tu obra sea hecha en ellos. Bendice a los miembros de esta iglesia, Señor, a los hermanos que han venido de otras iglesias, que tú los ayudes, al igual que a mí, Señor, para consagrarnos a ti y vivir una vida de conexión contigo. Gracias, Padre, por escucharnos. Y gracias por haberme dado el privilegio de haber predicado una vez más. Es en el nombre de Jesús que lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Ya hemos terminado, hermano. ¿Alguien va a cantar? ¿Ok? Pero ahí terminamos. Así que, Sandra, vamos a escuchar a nuestra hermana Sandra, que nos va a deleitar con una alabanza. Familia, qué bendecida tarde estamos teniendo y esperemos de que el resto de la semana nos puedan acompañar, porque sabemos que Dios tiene un milagro para cada uno de nosotros y que este canto sea para la honra y gloria de Dios. Amén.